ya estamos prontos a celebrar la primera Santa Convocación, a observar la próxima semana, pues durante este par de semanas teníamos que hacer un recordatorio de qué, pues de aspectos importantes. Pues ya algunos tenemos ya varios años observando estas festividades, pero siempre es importante repasarlas porque pues todos los años podemos aprender cosas nuevas y recordar pues algo que ya se nos esté olvidando por ahí. Entonces la semana pasada pues comenzamos con Pesaj, Pascua, y hoy corresponde la segunda Santa Convocación. Hemos dicho que al español a veces se traducen con distintas palabras como fiestas, festividades, convocaciones, pero entendemos que las moedim, como es la palabra en hebreo, son los tiempos que el Eterno ha señalado para que se hicieran en determinada fecha instrucciones muy precisas y claras que el Eterno daba y que pues como sabemos estas fiestas o convocaciones pues tienen un significado muy profundo relacionado con el plan del Eterno para la humanidad. Entonces, bueno, pues hoy corresponde la número 2 y esta es, ¿cuál, hermanos? Ok. La fiesta de los panes sin levadura es como la encontramos en las Sagradas Escrituras. La semana pasada veíamos que el Eterno dijo, el día 14 del mes primero van a celebrar o a observar la Pascua y al día siguiente celebrarán la fiesta de los panes sin levadura. Entonces, bueno, la primera pregunta se la vamos a hacer al que esté más distraído. No se crean, ya todos voltean. Entonces, la primera pregunta la vamos a empezar allá atrás con la hermana Feli. Hermana, ¿cuál es el nombre en hebreo de esta fiesta? Hamatzot. Ok. Hag Hamatzot se conoce en hebreo. Hag sería fiesta, festival, festividad, y Hamatzot está en plural. ¿El singular cuál es de Matzot? Matzah. Y en plural, Matzot. Y como tiene un artículo antes, entonces es los panes sin levadura. Matzot, ¿ok? Entonces, no es, bueno, algunos a veces escucho que dicen como hamatzah, pero lo correcto es panes en plural. Entonces, hamatzot en hebreo. Muy bien. Bueno, siguiente pregunta se la vamos a hacer a Jorge, que se está escondiendo. ¿Qué días debía celebrarse esta fiesta? ¿Cuántos y cuáles? Ok. ¿Cuántos días son? 7. Muy bien. Hablando hace rato del 7 precisamente, que bueno, sabemos que en las Sagradas Escrituras el 7 es un número importante. Siempre está relacionado con ¿qué, hermanos? Plenitud, algo que es pleno, completo. Muy bien. Bueno, entonces ahí está que se debía de celebrar. Y vamos a ver entonces cuál fue pues la primera vez que se celebró esta fiesta o que se observó, hermanos. Que tenemos el registro ahí en las Escrituras. La primera vez fue pues en Egipto, ya dijimos la semana pasada, ahí se observó Pesaj y pues también la festividad de los panes sin levadura. Entonces vamos a ir otra vez ahí a Éxodo, capítulo número 12.
Muy bien. Ahí en los primeros versos estuvimos viendo y hasta el 14, hasta el verso 14 la semana pasada estuvimos viendo las instrucciones que el Eterno les dio para lo que tenía que ver con el Cordero de Pascua y el sacrificio que iban a hacer y todas las instrucciones que había para ese día. Ahora, si les parece, vamos a ver cuáles fueron las instrucciones que el Eterno les dio para los panes sin levadura. Entonces, a ver, vamos a preguntarle a Perla. Perla, ¿cuáles fueron las instrucciones que el Eterno le dio al pueblo de Israel en Egipto para celebrar esta festividad? Que durante 7 días debían de comer pan ácimo o sin levadura y que también debían de sacar toda la levadura de sus casas. Ok, ¿escucharon hasta allí, hermanos? 2 instrucciones que nos comparte Perla. Comer ácimos. Todos saben lo que es ácimos. ¿Sí? ¿Sí? Es lo mismo que matzot. Se refiere a un pan que es plano. Ácimo está relacionado con que es plano, igual que el matzá es plano, ¿verdad? Porque pues no lleva levadura, que sabemos que la levadura es eso que hace que el pan esté esponjoso. Entonces, lo contrario es un pan plano, que sería ácimos. Bueno, y bueno, esa es una instrucción. Y la otra, que tenían que sacar la levadura de sus casas. ¿Alguna otra instrucción dada al pueblo de Israel en su salida de Egipto? ¿Comerse el cordero? No, esa fue de Pascua. No hacer ningún trabajo también, ¿no? El El primero primero y el séptimo séptimo día. Ok, que el primero y el séptimo día lo iban a guardar como un día de reposo. Ok, ¿por allá no escuché? No comer leudado. ¿Sí? O no comer pan leudado. ¿Qué más? Ok, hay no solamente la instrucción, sino también una consecuencia de quien quebrantara la instrucción. Y dice el verso 15, cualquiera que coma leudado desde el primer día hasta el séptimo día será cortada de Israel. Muy bien, les quiero invitar a que lean por ahí rápidamente los versos del 15 al 20. Y que por favor pongan atención en cuál es la instrucción que se repite varias veces, o que cuenten cuántas veces se repite esa instrucción, si es que la identifican. Lean ahí los 5 versos del 15 al 20 para que vean cuál es la instrucción repetitiva. Y una cosa leudada. Muy bien. No levadura. Panes sin levadura. Ok, ahí está. Se repite no comer ninguna cosa leudada, dice el hermano. ¿Cuántas veces se repite en 5 versos esta instrucción? Cuéntenle ahí. Digo, a lo mejor va a variar un poquito dependiendo de la versión. ¿De cuál al 15 cuál? Del 15 al 20. Ah, bueno, en el 20 hay otra vez. 4, 6 veces. 4, por acá dicen que 6. ¿Alguien encontró más de 6? Pero si se fijan, son solamente 5 versos y se repite una vez tras otra vez. Desde el verso 15 dice,
comerán ácimos por 7 días, ahí está. Y luego dice, cualquiera que coma leudado, o sea, con distintas palabras, pero otra vez lo está repitiendo. Y luego el verso 16 dice... No, hasta el 17. el 17 dice, observarán los ácimos, otra vez. Y luego, otra vez dice en el 19, no, perdón, otra vez en el 18 dice, comerás ácimo. Y en el 19, ninguna levadura se hallará en sus casas por 7 días. Y otra vez dice, porque cualquiera que coma algo leudado. Y el 20 otra vez dice, no comerás nada leudado. ¿Cuántas veces fueron? ¿Entre 4, 5, 6? Pero pues a mí sí me llamó la atención que se repitiera pues tantas veces en 5 versos que están seguidos. Una vez tras otra vez, pues quiere decir que esta es una instrucción importante. Muy bien. Y bueno, ahí vemos entonces que en el Éxodo dice el verso 34, así que el pueblo tomó su masa antes de que se leudara con sus vasijas de amasar envueltas en sus mantos sobre sus hombros. Y luego dice el verso 39, y hornearon tortas ácimas con la masa que habían sacado de Misraim, porque no se había leudado, pues los habían expulsado de Misraim y no podían esperar ni habían preparado provisión alguna para ellos. Entonces ahí está y vemos cómo cumplieron con las instrucciones que el Eterno les dio. Tomaron su masa antes de y prepararon los panes para poder comer estos panes sin levadura. Ahí vemos que entonces, pues bueno, fueron obedientes. Muy bien. Ahora bien, en Levítico 23, donde tenemos, ahora sí que las instrucciones también que siempre las estudiamos, que ahí es donde están la lista de todas las festividades y las instrucciones. También encontramos en el verso número 4, Levítico 23, verso 4, las instrucciones para esta festividad. Entonces vamos a ir a ver allá si encontramos algo distinto o si son las mismas. Dice, bueno, del 4 al 5 son las instrucciones para Pesa, pero como ya decíamos la semana pasada, estas fiestas a veces se habla de ellas como si fuesen una. Se habla como que de manera indistinta en algunos pasajes. Pero bueno, ahí en el verso número 6 vemos entonces las instrucciones. ¿Y cuáles encontramos que se repiten, hermanos, a los que vimos acá en el Éxodo? A ver, ¿vale? ¿Cuáles encontramos iguales a los que vimos en Éxodo? Los 7 días. Ok. El primero y el séptimo no se trabajan. Y pues no comen. Ok. Muy bien. Otra vez. El guardar la fiesta por 7 días, el que el primero y el séptimo se van a guardar como día de reposo, el no comer nada de leudado durante los 7 días y que se debía sacar la levadura de las casas. Muy bien. Entonces ya vemos ahí que las instrucciones pues son las mismas, tanto en la primera vez que esto se observó, como en las instrucciones ya dadas acá cuando el pueblo pues ya se había instituido el tabernáculo, los sacerdotes y todo esto. Ahí están las instrucciones entonces. Ahora vamos a hablar un poquito acerca del significado de la levadura. Decíamos, quisiera sí. hacer un apunte ahí en esa parte, porque hoy en día se
Se usa una interpretación como más, ¿cómo diríamos? Más, para mí más exagerada. Si vemos los tutoriales para hacer pan sin levadura como el que les compartí, casi todos dicen que lo tienes que hacer en menos de 18 minutos, porque después de ese tiempo, o algunos dicen 20, ya se leudó y que ya no es kosher. Entonces esas son leyes rabínicas, ¿verdad? Porque si ahí vemos en Éxodo 12, dice que los hijos de Israel tomaron su masa sin leudar y salieron con ella. Entonces es obvio que ellos iban a utilizar esa masa, no sé, al día siguiente, y era masa sin leudar. Entonces, no es para hacer notar esa diferencia, ¿no? Entre la posición rabínica de hoy, que no te permite comer una masa de más de 18 minutos, contra la postura bíblica de que ellos iban a comer esa masa al día siguiente o en los días siguientes, y se consideraba masa sin leudar. Entonces, la diferencia radica en cómo se leudaba la masa, o sea, lo que la Torah llama levadura en aquel tiempo consistía en amasabas la masa y tomabas una pequeña porción, ¿verdad?, de la masa y la dejabas aparte. Entonces esa la ibas a dejar fermentar, pero iba a tardar tiempo en fermentarse, en echarse a perder, ¿sí? Entonces no eran 18 minutos, ¿no?, como hoy dicen que ya se leudó en 18 minutos. En la antigüedad el proceso para leudar era ese: dejabas la masa varios días y después de varios días ya esa masa echada a perder. Eso era el leudado. Esa ya la ponías en una masa nueva, la ponías y así se leudaba la masa. Esa era la levadura, ¿sí?, en ese tiempo. Entonces, pues para hacer ese señalamiento, ¿no?, de que hoy muchos dicen, no, es que rápido, porque si te pasan 18 minutos ya, eso ya no sirve. O sea, no es así. No va ahí, eso es ley, es rabínica, es algo moderno, pero no es lo que enseña la Torah. Para que podamos tener claro el concepto de levadura así tal cual, literal, antes de ver los simbolismos. Pero literalmente, y llegar al punto de qué podemos comer o qué no podemos comer en estas festividades, hay que tomar eso en cuenta, qué realmente era la levadura, porque no tiene nada que ver con el concepto de levadura que hoy se maneja. Muy bien. Bueno, les iba a preguntar, matzot es la palabra para ácimos o panes sin levadura. ¿Alguien sabe cuál sería lo contrario en hebreo? ¿Cuál es la palabra que se utiliza para un pan leudado? Lejen. Sí, bueno, sí, es pan, pero también hay otra palabra. ¿Alguien sabe? Empieza con hametz. Ajá, hametz. ¿Ok? Entonces, lo contrario del matzá es el hametz. ¿Ok? Un pan plano y un pan leudado. Si vamos al concepto así tal cual, como decía el pastor, vamos a encontrar hoy en día la definición así como la van a encontrar en el diccionario, es un pan leudado. Y para que el pan leudar viene de que esté levantado, o sea, está relacionado con que algo levante, ¿no? Entonces, pues todos hemos visto el pan así esponjosito, ese es un pan leudado, y el proceso hoy en día para preparar un pan leudado, ¿qué es? ¿Qué se le agrega al pan para que esponje? A ver, ¿quién es aquí repostero? ¿Cómo lo preparan? ¿Alguien prepara pan? Pues le echas ¿El Rexal? Hay levadura, también venden la levadura aparte. Bueno. Polvo para hornear, ok, pero también está la levadura. Sí, por ejemplo, sí. los que hacen las pizzas,
Sí. le agregan la levadura, así la venden, ¿no? Y la dejan reposar. Ahora está muy de moda que el pan de masa madre y todo esto. Son panes que pasan por un proceso de fermentación, ¿ok? Y para que esa masa fermente, pues hay, como ya decíamos, distintos procesos. En la antigüedad sacaban un pedacito de la masa que preparaban y dejaban que esa masa pues se echara a perder, como ya nos explicó el pastor. Se tenía que echar a perder, descomponer, y ese iba a ser el agente leudante, vamos a decirlo así, que lo ibas a agregar a tu mezcla y ahí iba a ayudar a que todo se fermentara. Ahora no, ahora le agregan, como ya dijeron, que el polvo para que esponje y la levadura y algunos otros, que diríamos, algunos otros, pues cosas ya más modernas. Ya no se esperan tantos días, ¿verdad?, para que la masa fermente, sino que se apoyan de esos recursos. También ese proceso de fermentación ocurre con otro tipo de alimentos que no son pan, por ejemplo, pues los vinos, las cervezas, algún tipo de lácteos. Ajá, algún tipo de bebidas pasan por ese proceso de fermentación en el que se tiene que, pues sí, descomponer de alguna manera, podríamos decirlo así. Se descompone todas las bebidas, de hecho, como, o sea, el tequila, pasan por ese tipo de proceso de fermentación, ¿no? Eso también. Sí, también. También. Pues también yogur, en esta parte. El yogur también. Sí, y las levaduras vienen siendo también como un tipo de hongo, que es el que ayuda ahí a la fermentación. Entonces, bueno, estos son algunos conceptos, procesos que se siguen hoy en día. Ya dijimos cómo se hacía anteriormente y cuál es el concepto que encontramos hoy en día. Les decía, si buscamos qué es el hametz hoy en día para el mundo judío, ellos dicen que se refiere a todo producto fermentado procedente de los cereales avena, cebada, escanda, trigo y centeno. ¿Ok? Todo producto fermentado procedente de estos 5 granos. Es como ellos lo explican hoy en día, que eso es el hametz. Ya sea que se haya pasado por el proceso de fermentación en el que, como les dije, que lo hayan dejado reposando ahí por días, o que lo hayan leudado utilizando algún otro recurso, como ya les decía, la levadura que ya viene así en polvito que le añades, o que lo hayas dejado fermentando. Ellos dicen, mientras esté fermentado o leudado con eso que le agregas, pues ya es hametz. Y pues algunos ejemplos que se les ocurren, hermanos, de nuestros días de ese tipo de alimentos. Ellos dicen, pues, un pan, un pastel, la pasta también, la pizza, las galletas. Ok, sí, cualquier tipo de pan, ¿verdad? Estamos mencionando algunos ejemplos. Entonces, todo esto sería hametz porque pasó por un proceso de fermentación y porque se hace ya sea con harina de trigo, harina de centeno, estos. Hay panes considerados ácidos, como el pan árabe hoy día, o las pitas. Ah, sí. También, que es más como, pues es lo mismo, nada más que la pita es como más de Israel y el otro pan árabe se llama, pero básicamente pues son iguales. Ok, entonces eso era tradicional, bueno, históricamente eso era el pan leudado. Ya dijimos cómo se hacía, ya dijimos cuál es el concepto que ellos tienen hoy en día de lo que es un pan leudado y cuál es el proceso que se sigue hoy en día. ¿Ok? Entonces ya vemos ahí que está repetido en bastantes ocasiones que pues no podían comer este pan.
Incluso estaba viendo que en Amós 4:5, si quieren buscarlo, hay incluso, bueno, vamos para allá. Amós 4:5. Ay. ¿Ya lo encontraste, Perlu? Es que en esta Biblia a mí se me pierde. ¿Qué? 6:33. 6:33. Ujú. Ahí vemos que el contexto es una palabra en contra de Israel, ¿verdad? Una exhortación. Y dice aquí el título que es una exhortación irónica, porque ahí el profeta les empieza a decir como que vengan y hagan lo que ellos quieran. Les dice en el verso número 4, vengan a Betel y cometan transgresión a Gilgal y transgredan aún más, presenten sus sacrificios a la mañana siguiente y sus diezmos al tercer día y quemen una ofrenda de gratitud de leudado y proclamen en alta voz las ofrendas voluntarias, porque eso es lo que les gusta, israelitas, declara Adonai Yahweh. Entonces ahí lo que estamos viendo no son instrucciones de algo que se tuviera que hacer así, sino que el profeta está hablando con ironía y les está diciendo, pues es como si dijéramos, sí, guarda el Shabbat del martes, y celebra Pesaj en diciembre, no sé, o sea, es algo así lo que les está diciendo, que una instrucción que ya había sido clara y que ya tenía un día específico, como que lo hicieran cuando ellos quisieran, a manera de una exhortación. Entonces ahí les dice, dentro de esta exhortación, que si quieren presenten pan leudado. ¿Por qué? Porque había una prohibición acerca del pan leudado, como ya estamos viendo. Entonces, incluso dentro de esta exhortación encontramos esto acerca del pan leudado. Entonces, para entender que era algo que no se podía hacer y que era importante. Y no solo eso, sino como ya vimos, que no hubiera ninguna clase de levadura ni en tu casa, inclusive en Éxodo dice, ni en tus territorios. O sea, ni tú, ni tus vecinos, ni nadie, ¿verdad? En todo Israel no podía haber levadura. Entonces, ¿qué podemos aprender acerca de esto? Bueno, sabemos que hoy en día, por ejemplo, nuestros hermanos judíos llevan a cabo todo un ritual, si así le podemos decir, donde, pues sí, hacen toda una limpieza de su casa, inclusive, ¿dónde? ¿Aluminio? No sé. ¿En dónde? Las casas. ¿Aluminio? Sí, ¿Para qué? No sé. No sé, pero sí he visto videos así que limpian todo y luego le ponen aluminio. Y está toda la casa toda plateada con el aluminio. Ok. Bueno, no lo he visto, pero sí es toda una ceremonia, ¿no? Incluso ya, que una parte la esconden, ¿se acuerdan? El aficomen, me parece que se llama. Una parte la esconden como para que los niños la encuentren y ya hacen como que eso pues es una tradición, no es algo que esté en las escrituras. Las escrituras nada más dicen que tenían que sacarlo de su casa, pero la manera en la que ellos lo hacen hoy en día, pues no la encontramos ahí, es más bien una tradición. Entonces, eso es de manera literal, pero decíamos, vamos a hablar acerca del simbolismo. Entonces, ¿qué sabemos acerca de la levadura? ¿Qué representa, hermanos? ¿Quién quiere contestar? Pecado. ¿Ok? La vanidad, el hincharte, o sea, elevarte del suelo, que creerte tal vez. Muy bien. ¿Y cuál sería la explicación, hermanos? ¿Saben por qué representa eso? Por lo que pasa cuando se leuda el proceso de leudado, es lo que pasa cuando entra en ti la vanidad, pues tiene un proceso, ¿no? Para que ya seas vanidoso. Muy bien. Sí, porque bueno, algunos dijeron como que el pecado y a lo mejor si le explicamos a otra persona, nos va a decir,
¿pero por qué? O sea, y tú le vas a decir, no, pues eso simboliza, pero ¿por qué? O sea, es bueno tener como que una razón. Y una muy sencilla es simplemente observar. Como dice, observar lo natural para aprender algo espiritual. ¿Y qué hace el pan? Se esponja, se hincha. Entonces eso que sucede con el pan lo comparan, como dice el hermano, con la arrogancia, con la vanidad, con el que las personas, como dicen, se crecen, ¿no? Equivocadamente, ¿sí? Sí, la levadura, al instantes, me gustaría que representara más que nada la doctrina. Aquí se le dice, tú predicas, no está de acuerdo con la doctrina. Ya cuando buscamos más en la Biblia, hablar más de lo que dice la Biblia, ya le ponemos levadura, cuando entendemos el mensaje que trae la Biblia, sí, lo entendemos, eso ya es levadura. Ok. Yo particularmente soy afecto a que lo que hacemos en la Biblia debe ser de acuerdo a la Escritura. Ya se lamentamos más o menos, ya debe ser el levadura de la Escritura. Por eso, de acuerdo a eso, el levadura de la Escritura también. Eso fue Ok, bueno, para allá vamos. Pero ¿lo toma esta enseñanza, hermano, de algún lugar? ¿O por qué decimos que está relacionado con las doctrinas? porque realmente el cambiar la doctrina del Eterno es idolatría, es adulterio, es adulterar con la palabra. Y el pan leudado es un pan adulterado. Ok, bueno, vamos a buscar algunos pasajes que hablan o que mencionan la palabra levadura para ver qué podemos aprender. Sí, En lenguaje de los panaderos, un pan leudado es un pan muerto. La levadura lo que hace es en sí como matar el pan. O sea, está bofo, como sin vida. Está inflado, pero realmente sin vida. Es como la levadura en ese sentido es sinónimo de muerte. Eso es interesante que digamos, en la fiesta de panes sin levadura, el Mashiach es sepultado. Y él habló de sí mismo como el pan vivo que descendió del cielo. Entonces, él no es un pan muerto, sino es un pan vivo. Por eso se prohíbe comer pan leudado en esos días, porque está relacionado con la muerte y la sepultura del Mashiach, que aunque él aparentemente muerto y sepultado, pero él sigue estando vivo. O sea, es la idea. Por eso es interesante que el pan leudado se conozca como un pan muerto. De hecho, si ven el tradicional pan de los días esos de los muertos, así le llaman, pan de muertos. Si lo ven, ese está como más inflado, más grande, así más el tamaño, ¿no? Más bromoso, porque está más muerto. ¿Sí? Entonces, la idea es esa, es un pan muerto, un pan sin vida. Y en cambio, cuando no tiene levadura el pan, ¿verdad? Es diferente, está pesadito. ¿Sí? El pan sin levadura está pesadito, tiene vida, y el otro no, está bofo. ok, muy bien. Bueno, hermanos, ahí ya hay algunos comentarios respecto a lo que podemos observar a simple vista en un pan, en el proceso y en el cómo es este pan y qué conexión podemos hacer, qué enseñanza simbólica puede estar ahí encerrada. Entonces ya hablamos de cuando el pan crece y que el pan, como decía el pastor, está bofo por dentro. De hecho, pues cuando partes el pan, ahora hacen mucho hincapié en eso. Les digo, bueno, que los panes que de masa madre son como panes que fermentan por más días y se tienen que ver así como que los hoyitos cuando cortas el pan, todos los hoyitos así del pan dentro. Se supone que es un pan como de mejor calidad. Bueno, pero también en la escritura encontramos algo respecto acerca de la levadura en palabras de Mashiach en Mateo 16:6. Dice, y Yeshua les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Mateo 16:6.
guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y luego el verso 11 y 12 dice, ¿cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardáis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Por eso le preguntaba al hermano, porque mencionó algo acerca de la sana doctrina y de doctrinas pues, que no son correctas. Y le decía, ¿lo toma de algún pasaje? Bueno, creo que este podría ser una respuesta, donde Yeshua habla de la levadura de los fariseos y de los saduceos, y en el mismo verso 12 dice que se refería a la doctrina de ellos. ¿Y cuál era la doctrina de ellos? ¿A qué se podía estar refiriendo específicamente? Bueno, en Mateo 23, 25 al 28, Yeshua les dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Entonces, estas son acusaciones que Yeshua está haciendo en contra de los escribas y fariseos. Entonces, la doctrina de los fariseos y de los saduceos, ¿con qué puede estar relacionada? Más que como una enseñanza como tal, sino con la actitud que tenían ellos, que como aquí dice, parecía que ellos estaban muertos por dentro, relacionándolo con lo que hablábamos acerca del pan. ¿Y qué los hacía estar muertos por dentro, hermanos? Según leímos. Su inmundicia, Inmundicia, hipocresía, codicia, su maldad. iniquidad. ¿Ok? Entonces, esto también podría estar representando la levadura. Dijimos, una podría ser la arrogancia y el orgullo, y también tenemos en esa lista, podríamos agregar, pues, la hipocresía, la inmundicia y la iniquidad, el ser injusto, ¿verdad? ¿Sí, hermano? Y yo creo que eran, como fuera estaban, se veían muy bien, pero por dentro estaban vacíos, porque siguieron más las tradiciones y costumbres de los rabinos que la escritura. Es lo que reclama el Señor. ¿Ok? Bueno, y ahora vamos a ir a otro pasaje que se encuentra en Primera de Corintios 5, 6 y 8. ¿Quién me quiere ayudar a leerlo? Del 6 al 8. Primera de Corintios 5, del 6 al 8. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues la vieja levadura, que es nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con levadura de malicia y maldad, sino con la levadura de sinceridad y de verdad. Muy bien, entonces ahí estas son palabras de Rab Shaul a los corintios y les habla de la levadura como algo negativo. Y él mismo explica ahí en el pasaje que la levadura estaría representando ¿qué, hermanos? Maldad, ajá. Ahí les está hablando acerca de la jactancia, entonces se relaciona con lo que decíamos, bueno, lo que nos decía el hermano, de la arrogancia, la jactancia. Dices, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. También creo que puede estar relacionado con lo que veíamos ahorita acerca de la hipocresía, que era la levadura de los fariseos y de los escribas. ¿Qué sería lo contrario? Pues la sinceridad y la verdad.
Entonces, también podemos agregar a esta lista o confirmar lo que decíamos acerca de la arrogancia y la jactancia, la hipocresía, la inmundicia, la injusticia, la maldad, la malicia, como aparece aquí. Eso estaría representando la levadura. Entonces, hasta ahorita pues ya hicimos comentarios de lo que podemos aprender a simple vista al observar el proceso del pan y el cómo se ve, y algo de lo que encontramos en las escrituras. También encontré que los rabinos de hoy en día lo relacionan con la inclinación al mal, porque dicen que ¿cuál se ve más bonito? ¿Un pan así bien esponjosito o un pan plano? Pues el esponjoso, ¿no? Te llama más la atención. Y ellos dicen que así es la inclinación al mal. Es más atractiva, pero pues te lleva a la muerte. Pero pues siempre se ve mejor, a lo mejor más atractivo a simple vista que el camino angosto que estaría representado por los panes sin levadura. ¿Sí, pastor? No digo, y en la cantidad, o sea, un pan así se ve como si estuviese muy grande. Ajá. Como que, ay, ¿a poco te vas a comer ese pan tan grande? Y realmente, pues, no te cae para nada de peso porque está bofo, ¿verdad? Está muerto. En cambio, si te comes un pan sin leudar, aunque esté pequeño, te cae más pesadito. O sea, es alimento más sólido. Sí. Entonces, por eso les digo, también lo relacionan con esto que hemos venido comentando para complementar toda esta idea. Y esto pues serían algunas razones del por qué la levadura representa el pecado o la maldad, como ya dijimos, porque ahorita pues como que todos respondimos rápido el pecado, pero no teníamos así como que algún argumento para decir, pues puede ser por esto o esta es la razón. Pero bueno, ya comentamos algunas. ¿Alguien sabe algo más acerca del por qué el pan leudado representa la maldad o el pecado? ¿Algo más que quieran agregar? Nada más quería decir sobre los fariseos y saduceos. O sea, ahí se habla de la levadura de unos y de otros. Algo que caracterizaba a los fariseos era que se reconocía su enseñanza, su doctrina, como la mejor, ¿verdad? En aquel tiempo. Uh-huh. Se puede decir, ellos tenían mejor doctrina, pero pues mala práctica. O sea, no hacían lo que enseñaban. Sí enseñaban, sí decían teoría, pero no practicaban. Entonces esa era como su levadura. Y por otra parte, los saduceos era como que lo contrario. Los saduceos no tenían muy buena doctrina, pero realmente practicaban, sí practicaban, sí vivían lo que ellos creían, aunque estaban equivocados. Entonces Yeshua señaló lo erróneo, lo equivocado de los saduceos, pero señaló más la hipocresía de los fariseos. Entonces como que son dos cosas ahí que cuentan como levadura, ¿verdad? Entonces para ir en contra de las dos, pues estar en lo correcto y vivirlo, ¿verdad? Eso es lo que nos va a sacar realmente de la levadura. Muy bien. Y bueno, se me olvidó mencionarles, en un evangelio que es el de Marcos, en Marcos capítulo 8, verso 14 y 15, ahí habla, es un pasaje paralelo al que les comenté de la levadura de los fariseos, de los escribas saduceos, pero ahí se agrega también la levadura de Herodes. Cuídense de la levadura de Herodes. Digo, es otra referencia que encontramos ahí, hablando acerca de Herodes, entonces, pues. Ajá. Por ejemplo, de hecho, antes llegaba de la levadura de los fariseos saduceos, porque batallaban mucho para conseguir un seguidor, y cuando lo consiguieron, lo hacían más culpable de que ellos no les servían. El hecho de modificar la palabra, tampoco en cualquier doctrina, es un levadura también. Entonces, si una persona enseña algo fuera de la escritura, le está dando levaduras. ¿Qué va a pasar con eso? Va a ser más reo de muerte que uno mismo. Ok. Eso es levadura.
Muy bien. Bueno, ya lo comentaba ahorita el pastor, pero pues era una pregunta que teníamos aquí. Se la vamos a hacer a... ¿Quién se la hacemos? A la hermana Rosy. Hermana, ¿nos puede hablar un poco acerca del cumplimiento mesiánico de esta festividad? ¿Cómo Yeshua cumple con esta fiesta? ¿Cumplió en su primera venida? ¿Ok? ¿Por qué? ¿Cuáles son los simbolismos? ¿No sabe? Bueno, no pasa nada. A ver, ¿quién nos quiere ayudar a contestar? Porque él murió su pecado y el pecado Ok, muy bien. Recuerden, la semana pasada recordábamos las palabras de Yeshua en esa celebración especial de Pesaj que tuvo, ¿verdad? En ese ceder, podríamos decirlo así. Y él dijo, ¿verdad? Que el pan, dijo que representaba que su cuerpo, ¿verdad? Que era partido y el vino su sangre. ¿Por qué? Porque él estaba a punto, pues, de ser ese cordero de Pesaj. Ajá. Y además, pues, iba a ser también sepultado. Iba a ser sepultado como, pues, como dice la hermana, como un hombre que, pues, que no conoció pecado, pero por nosotros fue hecho pecado. Entonces, si la levadura representa la maldad, como decía la hermana, o el pecado, ese pan sin levadura estaría representando a quién, hermanos, a Yeshua. ¿Ok? Y veía yo que, les decía, en la ceremonia o en el ceder que siguen tradicional judío, incluso sin que ellos se den cuenta, como que algunas de las cosas que hacen están simbolizando aspectos acerca de la muerte de Yeshua, como el hecho de que esconden un pan, me parece, entre dos panes y los ponen como en un manto y luego el pan de en medio es como quebrado y es parte como que de su ceremonia, que claro que pues ellos no lo hacen nada que ver relacionado con Yeshua, pero decía, bueno, ahí en todo eso hay algunos simbolismos como que Yeshua pues murió entre dos hombres, él era el que estaba en medio, pero él era el que no tenía pecado. Hay muchos elementos ahí en la ceremonia, pero es un ceder bastante largo que pues nos ocuparía mucho tiempo como que verlo a detalle, pero así de la forma más sencilla, pues es lo que comentaron por acá acerca de Yeshua como el pan sin levadura. Él es el pan de vida, él es el pan de Dios. Dicen incluso desde que él nació en la ciudad de Betlehem, que es casa de pan. Entonces, muchos simbolismos que se encierran ahí respecto a que él es el pan de vida, pero un pan sin levadura, un pan sin maldad. ¿Qué más, hermanos? ¿Qué más podemos comentar acerca del cumplimiento de Yeshua? ¿Algo más que quieran agregar? ¿Hasta aquí o de toda la fiesta? Bueno, no, sí, hasta aquí. De esta fiesta nada más, todavía. Apenas estamos, bueno, dicen, si Pascua es la muerte, panes sin levadura es la sepultura, ¿verdad? Y también me llamó la atención hace rato que veía, porque yo había leído lo que les comento, que ellos en una manta como que ponen ahí el pan, pero ahorita que leíamos el Éxodo vi que también dice que los israelitas cuando salieron de Egipto la masa la pusieron sobre un trapo o algo así decía. ¿Sí lo leyeron? Y pues me llama la atención como que ¿por qué dice eso? ¿Por qué lo tenían que poner ahí en el trapo? Y ellos, y la explicación que yo encontraba del ceder, pero digo, también estoy conectándolo aquí, pudiera ser lo mismo acerca de la sepultura, como que pues estaba como escondido, ¿no? Reservado, apartado. Entonces se relaciona con la sepultura. Bueno, y bueno, una pregunta que hacíamos la semana pasada, ¿cómo debemos celebrar esta festividad hoy?
porque la semana pasada preguntábamos por cuánto tiempo o cuál era la vigencia que encontramos acerca de la festividad de Pascua, y ya vimos que decía que lo tenían que hacer por siempre, donde quiera que estuvieran. Bueno, esa misma instrucción la encontramos con esta festividad y cómo debemos de celebrarla hoy. La semana pasada hablábamos, el hermano nos compartió su testimonio de ser todo así al pie de la letra. Cuando el hermano voló 3 metros. Sí, no, pero bien cámara lenta todo y muy sorprendido, pues, no sé, la verdad fue algo muy impactante. De hecho, le mató al capítulo. Y no, ayer Bueno, pero con ese no. Ok, entonces hoy en día, ¿cómo lo podemos celebrar, hermanos? Porque luego hay mucha confusión, ¿no? Como decía el pastor, hoy en día también hay como que meten muchas leyes rabínicas y pues hay muchas cosas que dicen todo esto no lo vas a poder comer. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo lo debemos de celebrar? ¿Qué piensan? ¿Quién quiere participar? ¿Sí, hermano? En resumen, así, Máximo, es hacer lo mejor posible a los que tenemos el conocimiento, Okay. para que nosotros conozcamos como lo que es verdad, hacerlo a la mejor de nuestras posibilidades intelectuales y físicas, y eso abarca todo, ¿no? Porque muchas, ya como dijo el pastor ahorita en la predica, qué es pecado y qué no es pecado, y si vamos a tratar un pecado de corte, pues nosotros estamos tratando de hacer lo mejor posible con el conocimiento que tenemos, ¿no? Es muy diferente cuando ya casi no quiero hacer, pero ese es el resumen simplificado de cómo debemos hacer lo mejor que podamos, ¿no? Okay. Las herramientas que tenemos. ¿Y en qué consistiría, hermano, lo mejor que podamos? Al conocimiento que usted tiene ahorita, ¿qué instrucciones o cómo lo haría? Pues ya aprendí que no voy a simplificar, que yo lo maquille, debo de abstenerme de ciertas prácticas, tratar de que quede lo mejor en los tiempos y las comidas. Yo cuando empecé, hay muchas cosas que me negué. Por ejemplo, yo saqué la harina de mi casa y ni siquiera tenía agua ni nada. La harina, vámonos. Bueno, dice la escritura que de ciudadanos a ciudadanos. Y la escritura dice que tienes que hacer el pan. Entonces, ¿por qué vas a hacer pan si no tienes harina, no? Entonces, yo saqué la harina y todo. Pero lo sabía, ¿no? Entonces, conforme va pasando el tiempo, vas investigando y vas viendo, por ejemplo, lo que dice el pastor. Yo no lo sabía, hoy aprendí que la harina se hacía de esa manera. Echabas una harina echada a perder, se echaba y tardaba 2 o 3 días. Y yo siempre me pregunté eso, nunca me metí a investigarlo. ¿A dónde fui? A la fuente segura, a los rabinos. Pero los rabinos están llenos de levadura, o sea, tienen muchas enseñanzas y doctrinas que nos apartan de ver el simbolismo mesiánico de Yeshua como el Cordero Pascual. Entonces hay muchas cosas. Y yo ahorita lo que hago es veo toda la doctrina rabínica, que lo tomo como un comentario, uno que yo más, ok, hay unos que me siguen, no, vaya. Pero si me obstruyen de hacer la fiesta como debo de hacerla, pues las preguntamos. Muy bien. Bueno, hace rato hablábamos de las instrucciones, ¿verdad? Ya se las aprendieron. Las instrucciones era el primero y el último día vas a guardarlo como un día de reposo y como que lo apartas, ¿verdad? Vas a tener santa convocación. ¿Eso lo podemos hacer? Sí, lo podemos hacer. Así como estamos aquí en el lugar que nos ha tocado vivir, lo podemos hacer perfectamente. También decía que nos abstengamos de comer pues pan leudado. Lo podemos hacer entendiendo lo que es el pan leudado, ¿verdad? También veíamos pues sobre todo se encontraba en lo de no comer el pan, ¿verdad? Y como veíamos la semana pasada, no perder el enfoque que Yeshua dijo, porque también aplica para esto, que ahora lo hiciéramos en memoria de mí. No perder el enfoque de Yeshua y lo que Él hizo por nosotros, ¿verdad? Siempre tenerlo en mente, porque como decía la hermana, y con eso concluimos la semana pasada, pues estas fiestas no deben llevarte a otra cosa, sino a ver
cuánto realmente estás apreciando y valorando lo que Yeshua hizo por nosotros, ¿verdad? Si realmente estamos valorando su sacrificio o, como dice en otra parte de las Escrituras, pisoteando la sangre de Mashiach. Entonces, yo creo que eso está relacionado al hacerlo en memoria de Él, al darle ese enfoque. Y algo muy, muy importante también que encontré aquí, bueno, que me llamó la atención, está en Éxodo 13, versos del 6 al 9. Y dice, bueno, ahí si quieren buscarlo porque me llamó mucho la atención. Dice el verso 5, parte final: ustedes observarán en este mes la siguiente práctica. Y bueno, ya viene lo que hemos comentado, que no podían comer nada leudado y que iban a comer solamente pan sin levadura. Pero lo que más me llamó la atención es lo que dice el verso número 9. ¿Cuál era el propósito o para qué iba a servir esta práctica? ¿Qué dice el verso 9, hermanos? Y te será por señal en tu mano y por recordatorio entre tus ojos, para que la ley de Yahweh esté en tu boca, por cuanto por mano fuerte te sacó Yahweh de Egipto. Muy bien, fíjense, verso 5 dice, observarás esta práctica. Verso 7 al 8 dice, no vas a comer pan leudado, vas a comer pan sin levadura, porque son las dos, que no se nos olvide. Un mandamiento es no comer leudado y el otro es comer pan sin levadura. ¿Y qué propósito iba a tener esto? Servir como recordatorio, como una señal, bueno, una señal en la mano y como recordatorio en la frente. ¿Y estas palabras con qué lo relacionan, hermanos? A mí se me viene rápido a la mente el Shema o también los Tzitzit. También se me viene a la mente, bueno, Tzitziot, perdón, yo le dije en singular. Los Tzitziot. Y obviamente el Shema, que también es los Tzitziot, ¿qué propósito tenían? Recordar los mandamientos, ¿verdad? Y el Shema, pues es el más grande mandamiento. Entonces yo digo, bueno, pues ¿qué encuentro yo de todo esto? De no comer pan leudado. Lo que veíamos ahorita, ¿no? La relación que hay con el pecado, con la obediencia, con todas esas cosas de las que te tienes que despojar. Y que si llevas a cabo esta práctica durante estas semanas, pues lo más importante es que eso que estás haciendo en lo físico realmente esté sustentado con lo espiritual. ¿Okay? De nada me sirve no comer pan si yo pues sigo siendo arrogante, hipócrita, todo lo que veíamos ahorita, si en mí hay inmundicia, malicia. Y no con esto estoy invalidando el que no lo hagamos. No estoy diciendo, ay, sí, pónganse a comer pan y pasta y todo lo que quieran durante esa semana. No, pero tiene que haber un sustento, porque así trabaja el Eterno. Trabaja mostrándonos con algo sencillo, con algo que tenemos a nuestro alcance, una enseñanza espiritual bastante profunda. Entonces, no dejemos por un lado la otra parte, que también es importante, ¿ok? Y pues esta enseñanza yo la tomo precisamente de este verso, que ahí dice que les iba a servir como un recordatorio de que hay que ser obedientes. Dice aquí como contrasta con lo que dice Apocalipsis, ¿no? Y el enemigo va a tener una señal de su gente, y el Eterno dijo, antes de que venga la destrucción iba a matar a su gente también, y tendrá una señal en la frente, y ya saben, hay muchas doctrinas que existen. Bueno, es una señal mismo, pero también vemos cómo se copia el enemigo. Yo también voy a buscar una señal. Y he visto esto, y creo que otra vez mencionaron el Shabbat, no sé qué otras, y eso te será como una señal. Y eso te será como una señal. La señal, de hecho, está en la Torah, y yo creo que esa es la marca. Así es. ¿Sí, hermana? O sea, a nosotros nos ordena que comamos pan sin levadura y que eso va a ser una señal. Pero si ven en la Iglesia Católica, la tradición es como capirotada. Es bolillo, es pan con levadura, y lo agarran como tradición. Y yo he escuchado en iglesias cristianas o no católicas que dicen, la Pascua de los judíos, como si hubieran dos. Como si la Iglesia te marcara, esto es para ellos, y sino que la Iglesia solamente te marca
Muy bien. Y esta es precisamente la enseñanza espiritual a la que nos lleva la fiesta, ¿verdad? Recuerden, todo esto que hacemos, pues no debemos manejarlo como un simple ceder, como una tradición, porque pues estaríamos cayendo en algo que está vacío. Las santas convocaciones y el celebrarlas cada año deben de ser una oportunidad para, como ya nos explicaba el pastor, otra vez autoexaminarnos, ver en qué podemos mejorar, en qué estamos fallando, a qué nos vamos a comprometer a cambiar. Es una temporada que pues el Eterno nos da para poder mejorar cada año ser mejores en lo que podamos, con el nuevo entendimiento, como el Eterno va transformando nuestro entendimiento año con año, y lo que vamos aprendiendo, llevarlo así a la práctica, de ser cada día más obedientes a los mandamientos del Eterno. Bueno, hermano, ¿algún otro comentario, algo más que quieran agregar? ¿Alguna otra enseñanza con la que quieran concluir el día de hoy? Sí. Lo que es Pascua representa la muerte de Cristo o el milagro. Lo que es pan sin levadura nos recuerda que debemos sacarnos de la maldad, de lo que no podemos hacer. Cada uno tiene un problema para cumplir con la ley de Dios, ¿verdad? Y uno particular, yo tenía, y sigo batallando con lo que es el sábado. Yo tengo que predicar que no es de algunos de el sábado y yo estoy trabajando. Entonces, eso quiere decir que hoy hay que trabajar, pero eso es hace 20 años. Entonces digo yo, debe haber un momento en que el Señor me diga hasta aquí. Y yo era el primer sábado que algunos dicen hasta aquí, ahí cumplimos el trabajo. Porque veo gente que no respeta el trabajo y aún así tienen el sábado y el domingo libres. Yo le comentaba eso a mi patrón y me dice, yo no puedo, porque todos van a querer lo mismo. Y es que tiene más de 15 años o 20 años. Y digo, batallando con eso. Ahora, hasta luego cumplir con compañeros en eso. Por eso digo, cumplir el Shabbat, debo hacerlo, sí debo hacerlo. Pero debo pelear con los compañeros de trabajo. Y yo digo, ¿por qué lo van? Porque dicen. Pero es un problema, no tiene que resolver, y para eso son las fiestas estacionales, que son las moeditas de escuela. Por eso son siglas que hace 15 o 20 años me di cuenta que el sábado, y me repito el mismo, un día tengo que estar en el sábado, y ahora se termina el sábado. Si Dios lo permite, estaré aquí todos los sábados. Amén. Muy bien. Bueno. Bendito sea el Eterno. Sí, bendito sea el Eterno. Bueno, hermanos, pues con esto concluimos. Vamos a seguir la semana que viene, primeramente el Padre, con este. Ay, bueno, no sé cómo vaya a estar el. Ah, sí, todavía la semana que viene. Sí. Falta picurito. Sí. Me quedé como que, como que me confundí un poquito, porque normalmente las últimas semanas la velada ha sido en Shabbat, y como que en el programa vemos todas las clases y dije, ay, no sé cómo voy a estar ahorita. Pero bueno, con eso concluimos. Sigan aprovechando este tiempo de fiestas para ser más obedientes.